Un ciudadano en Arequipa, pero el hombre que primero agredió al parlamentario ya ha sido identificado. Se trata de José Yucra Sucapuca, quien brindó la versión de este incidente. Lo vamos a escuchar también. Que me rompa la cara, pe. Es un vendepatria, es un hijo antipueblo, es una persona, un personaje que no representa al pueblo. ¿Dónde está el pueblo, pe? Pásame, mire. ¿Dónde está el pueblo que le representa? ¿Qué dice? ¿Ah? Dice que le van a sacar a la madre, ya pegue y luego sacar a la madre. Ahí yo lo reto al pueblo. No va a tener miedo de ese. Y justamente para analizar esta situación, este panorama tan violento, ya estamos conectados vía Zoom con el ex congresista Richard Arce. Richard, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Eli, buenas tardes, un gusto como siempre dialogar a través de Panamericana a todo el país. Muchas gracias, Richard. Me imagino que has tenido la oportunidad de ver este incidente en Arequipa donde el congresista Edwin Martínez, la verdad es que perdió los papeles y lejos de mantener la calma, agredió a este ciudadano que también, valgan verdades, lo increpó, le lanzó el huevo, pero dista mucho que desear de una persona que tiene un cargo tan importante como el parlamentario. ¿Cuáles son tus impresiones, Richard? Lo primero, Eli, hay que condenar la violencia, venga de donde venga. La racionalidad, y justamente es muy importante entenderlo, por más que estén los ánimos exacerbados, tenemos que mantener ecuanimidad, más aún si eres autoridad. Evidentemente no vamos a estar de acuerdo con ningún tipo de acto violento, porque la discrepancia se puede solucionar discutiendo, debatiendo alturadamente en el orden del respeto, ¿no? Pero es un momento muy importante también entender el contexto, Eli, porque este Congreso de la República lo que ha logrado es justamente ese nivel de desprestigio, de descalificación de parte de la población. Basta ver las últimas encuestas, todas han coincidido en un promedio de 6 a 7% de aprobación. ¿Te imaginas? Más del 90% de desaprobación significa que el Congreso ha perdido legitimidad. Es cierto que ellos han sido elegidos para un periodo parlamentario, pero lo que tienen que entender los políticos es que una elección no es la entrega de un cheque en blanco. No te van a dar para que tú durante 5 años hagas lo que se te venga en gana. Al contrario, tú tienes la responsabilidad de ganarte día a día el respeto y sobre todo la credibilidad de la población. A eso se llama la legitimidad para gobernar. Richard, en esta circunstancia el Congreso ha perdido legitimidad de él. Totalmente de acuerdo, pero lo cierto es que en estas imágenes, además del desdén, descontento de la población que lo evidencia muchas veces haciendo comentarios, gritando cuando se encuentran con una autoridad, el enfrentamiento, llegar a las manos, esto debería tener una sanción en contra del parlamentario Edwin Martínez. ¿Cuál es su impresión? Definitivamente, y ahí hay un procedimiento inclusive penal, ¿no? Cuando hay agresión física y se hace daño entre personas, tienen que proceder, debe haber la denuncia policial e inmediatamente hay un parte que se tiene que enviar a la fiscalía para que proceda como tal, porque ojo, hay que diferenciar, la inmunidad es para el ejercicio de la función. Esto configuraría un delito común y por ende podría caminar por cuerdas separadas si es que se tiene que investigar y sancionar por esta agresión que más que todo es una vergüenza para todo el país. Ahora, una mala impresión. Esto no es novedad, Eli, no es el único congresista. Congresistas justamente del partido de Pedro Castillo, de Lapicito, han sido insultadas, agredidas en los diferentes lugares donde ellos están yendo en representación. Sí, Richard, y a eso quería llegar. Tenemos imágenes justamente de la agresión que vivió Valdemar Cerrón, también la congresista Sigrid Bazán, porque ellos no son ajenos a la indignación de la población, que se los encuentran en las regiones, ellos van supuestamente a brindar apoyo, pero en cuanto a acciones concretas no se ve en nada en la práctica. Es por eso que me imagino que los ciudadanos están tan agotados, pero estoy de acuerdo contigo que la violencia, sin lugar a dudas, no es el método, la herramienta para llegar a un fin y lograr las estrategias necesarias para obtener un cambio. Ahí lo estamos viendo, Richard, en imágenes, cuando el señor Cerrón también fue agredido por un grupo de personas cuando se encontraba en Huánuco, también la parlamentaria Sigrid Bazán, en Ayacucho, lo vimos la semana pasada, Henry Alfaro, viceministro de Salud, que estaba en un restaurante tomando una botella de vino.
sabían los pobladores que se encontraban en ese lugar, ingresaron, lo comenzaron a increpar. Es decir, es una escalada que podría terminar inclusive en una situación de riesgo. ¿Qué se debería hacer para frenar esto? Evidentemente, Eli, acá hay un tema de fondo y es importante expresarlo porque el Congreso de la República se ha ganado a pulso justamente ese nivel de descrédito, de descalificación y que está llegando a niveles ya exacerbados de violencia. Y me refiero a la puesta en escena que hicieron durante todos estos meses para supuestamente plantear el proyecto de ley de adelanto de elecciones, cuando ellos en el fondo no querían el adelanto de elecciones. Lo que han hecho es simplemente estafar a todo el país con el cuentazo de discutir en debate en el Congreso de la República la ley de reforma constitucional que nos permitiría salir de esta profunda crisis con el adelanto de elecciones. Todo fue una puesta en escena con el único objetivo de inclusive hasta de lavarse la cara frente a lo que estaba representando el hecho de que Pedro Castillo haya sido defenestrado y que el Congreso, que fue cómplice porque no apoyó durante ese periodo en la labor de fiscalización, de control político que requería, inclusive festejaron con la caída de Pedro Castillo, generó una gran indignación porque si se iba Castillo, se iba también el Congreso de la República. Un rechazo. No lo entendieron, Eli, y el día de hoy les está pasando factura. Hay un viejo adagio que dice siembra vientos y cosecha tempestades. Lo que ellos han hecho durante estas semanas es engañar al pueblo peruano con el cuento del adelanto de elecciones que en el fondo no querían, porque al único consenso que han llegado en el Congreso de la República es justamente a quedarse, sea lo que fuera, hasta el año 2026. Súmale los escándalos por el buffet, súmale los escándalos por estos viajes de turismo y paseo que hacen en plena crisis gastándose exorbitantes recursos del erario nacional. Las alfombras de lujo también. Los a eso voy. iPhone, Entonces, todo. eso genera indignación, ¿no? De acuerdo, Richard. Y en otros temas, no podemos ser indiferentes a las declaraciones que ha tenido el ex premier, el señor Aníbal Torres, porque no descarta poder aspirar a la presidencia del Perú. Vamos a escucharlo y luego lo analizamos. De manera que estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población y si la población quiere que trabajemos juntos, ahí estamos para trabajar juntos y es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien, pero repito, no se puede desdeñar a la voluntad popular en ese camino. ¿Sería oportuno, Richard? ¿Cuál es su impresión? Todo ciudadano tiene derecho a ser elegido y elegir, así que no habría ningún problema respecto a la pretensión. El asunto es que el señor Aníbal Torres en este momento tiene que responder a la justicia y debe recordar la última audiencia donde pedían una prisión preventiva para el señor Aníbal Torres. Su abogado lo que alegó era que una persona octogenaria que no tenía las condiciones físicas para poder asumir una responsabilidad, que tiene una serie de problemas de salud y evidentemente asumir una responsabilidad como la presidencia de la República significa tener las condiciones físicas, mentales y todo para poder asumirlos como corresponde. Con todas sus Pero facultades, en realidad lo ¿no? que yo estoy haciendo es una ironía porque evidentemente todo fue una estrategia para evitar la cárcel. Aníbal Torres se ha dedicado durante estos meses de gobierno de Pedro Castillo a exacerbar los sentimientos de la población aprovechándose de problemas estructurales que vive el país. Y esos odios, basado en una estrategia marxista de lucha de clases, el día de hoy nos ha pasado factura. Él es el gran responsable, aparte de haber escrito el mensaje a la nación. Es más que evidente la correlación que existe y que seguramente va a tener que responder a la justicia. Ese señor tiene que responder al país por haber enfrentado a peruanos. No puede ser posible ese discurso de odio entre limeños y provincianos, entre inclusive racial, hablaba de blancos y cobrizos. Lo recordamos. Fue terrible. Fue terrible, violento también en sus formas de expresarse, de acuerdo, Richard. Pero él podría tener un nicho, porque recordemos que da sus charlas en la Universidad San Marcos, está muy vinculado con jóvenes, generaciones nuevas, que podrían ver en él tal vez un líder. Eso es innegable, hay un sector que definitivamente lo va a respaldar y lo va a apoyar, pero que también sepan que es una farsa, ¿no? Porque de socialista no tiene casi nada. Recordemos bien
que durante años él trabajó para una entidad financiera en los desahucios. Él se encargaba de los remates de los domicilios y sacaban a la gente de las casas cuando no se paga una deuda. Entonces ahí no hubo contemplación, ahí no hubo socialismo en la trayectoria de Aníbal Torres. De la misma manera, durante el fujimorismo, fue aliado de Alberto Fujimori para la intervención de la Universidad de San Marcos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En la vida hay que tener coherencia, hay que seguir una línea. Y eso no lo veo en Aníbal Torres, al contrario. Es un personaje siniestro que ha hecho mucho daño al país porque nos ha enfrentado. Nadie en su sano juicio puede promover el divisionismo del país. Por supuesto que existen brechas sociales, estructurales, existe clasismo, existe hasta racismo, pero el objetivo de una autoridad es reducirlas, tratar de incluir a todos los peruanos en el desarrollo. No puedo estar exacerbando la violencia, la confrontación entre peruanos. Richard, le agradezco mucho por su análisis y por las implicancias que tienen las agresiones en contra de los congresistas, autoridades, ver un poco más allá de esta realidad que esperemos se pueda tranquilizar pronto, porque lamentablemente da una pésima imagen a nivel país. Richard, muchas gracias. El tema, Eli, es que no ha terminado la conflictividad, y esto que sea un jalón de orejas para los congresistas y que empiecen a sintonizar con los problemas del país, porque caso contrario vamos a estar llevándonos a estos niveles de confrontación que no es posible. Al final todos somos peruanos, tenemos que buscar una salida y en este momento el Congreso de la República tiene la llave y es el adelanto de elecciones. Más allá de las diferencias. Muchas gracias nuevamente, Richard, como siempre.